Seguimos de nada con el próximo relato, que es Estrategias de evaluación en el aula virtual de recuperación y purificación de proteínas. Producción de esquemas de retroalimentación por pares mediante Paddle. María Laura, ¿estás por ahí para hacer Estoy la acá, presentación? sí. Ya prendí cámara y micrófono, ¿me escuchan? Sí, no ¿Me sé si ven? dije Padlet, Palet, No no sé, no sé importa. qué dije. A esta hora ya vamos a ver. Sí, sí, Los sí. Padlet siempre nos cuestan a todos decirlo. Voy a compartir la presentación. Así ya arrancamos y vemos si aceleramos el tema. A ver si me responde esto. Ay, no me responde. Están viendo otra cosa. En opciones de A ver. presentación era. Sí, ¿dónde estamos? Arriba, en el centro Arriba, de las 3 opciones. sí. Al lado donde Espérate. tenés la flechita, justo al lado, No, hacia el no. lado. Espérate, Derecho. espérate que me estoy mareando. Donde tenés tenías el cursor recién, al lado era. Sí, espérate que se me fue. Ahora Sí, no al lo lado. encuentro. Al lado de acá, pausa. No, Subí hacia arriba de todo. ahí encontré. A ver. ¿Ahí encontraste? ¿Encontré? No. No, no encontraste. Ay, sí, 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 sí. sí, ahí va. Bueno, encontré otra cosa que no Vamos. estaba, pero es genial. No sé si ¿qué encontré? Bueno, ¿están viendo la presentación o están viendo la Pantalla pantalla completa de la No, presentación. sí, la de la carpeta? presentación. Perfecto. Bien, este es el título que acabas de decir y vamos a ver si me sale ahora a presentar. Bueno, un poco para poner en contexto, recuperación y purificación de proteínas ya venía transitando la bimodalidad, por lo menos la comisión que a mí me tocaba, la otra comisión no, es 100% presencial, así que durante el primer cuatrimestre 2020 colaboramos en conjunto porque, bueno, sociabilicé material, estrategias y demás, así que las dos comisiones fueron a la par, y lo cual, bueno, coordinar entre 4 docentes fue complejo, pero el esfuerzo significó y salimos adelante. Justamente estábamos en su momento con el objetivo de llegar al 50% de la virtualidad, estábamos por el 30%, y esta pandemia nos aceleró como a Vanessa a pasar al 100%, con lo cual ahora ya sabemos que se puede, y nos ha quedado, bueno, ahora terminamos de hacer material la semana pasada, material así de demostrativo de los prácticos, porque hay mucho material que no encontrábamos en la web, con lo cual, más que nada nos abocamos un poco a las estrategias y actividades de evaluación, más que por ahí al material que ya algo teníamos. Entonces, la hoja de ruta que les voy a presentar ahora, o sea, en la presentación vamos a ver el video que yo les doy al aula, a lo que es la consigna. Después les voy a mostrar los Padlet, todos los resultados, todas las interacciones que hicieron, muy raudamente. Nosotros en cuanto a todas las actividades, transparentamos la evaluación y les compartimos un archivo donde solamente las personas docentes hacemos las rúbricas y vamos haciendo un seguimiento, no tanto por el presente, pero sí le llama la atención que esté tan transparentado el tema de cómo nosotros les vamos evaluando. Entonces nos pareció interesante que esta actividad de coevaluación que les estábamos proponiendo también vieran cómo nosotros lo íbamos observando. Eso después se los voy a mostrar. Y por último, un diagnóstico que siempre tenemos un feedback, porque desde hace tiempo implementamos portafolios y autoevaluaciones. Más que nada hacemos una especie de bitácora y diario de campo, donde a nosotras como docentes nos da una idea de feedback, si por ahí las herramientas o estrategias están funcionando, no están funcionando, hay dificultades, o hay problemáticas de cada estudiante que las detectamos justamente por autoevaluaciones. Así que al final les voy a mostrar un poco las devoluciones hacia nosotras, por lo menos hacia Silvia Soto y a mí, que somos quienes estuvimos en la comisión de la mañana, y dirigiendo un poco este tema. Toda la experiencia del primer cuatrimestre, que lo pusimos medio a ver si funcionaba, en el segundo lo superafilamos y es lo que van a ver ahora. Van a ver todas las producciones del segundo cuatrimestre más que del primero. Entonces, voy a compartir ahora el video, si lo encuentro.
Ahí vamos, ya estamos recancheras ya. No sé si se escucha el audio. Los trabajos prácticos van a tener asociado una actividad de realización de esquemas y de coevaluación de los mismos. Y esto se encuentra al final de cada una de la descripción de la práctica. La consigna la van a encontrar en este sector o también dentro de la sección de general, donde está la carpeta del programa, acá está el trabajo, módulo de informe. Ahí van a encontrar justamente este documento donde está la descripción de la actividad, los fundamentos, qué consiste y los pasos a seguir. En este caso hay una primera parte que es la realización del esquema de trabajo práctico. Esto es un sistema de ideas, que puede ser un esquema conceptual, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo o cualquier otro sistema que ustedes utilicen. Y eso es en un determinado tiempo para realizarlo y compartirlo dentro de esta pizarra virtual. Y luego viene la segunda parte, que es la de retroalimentación, que vamos a usar la herramienta a través de la pirámide o escalera de retroalimentación, que aquí se describe en qué consiste y cómo es que vamos a realizarla o implementarla. Aparte hay algunas consideraciones, como esto que les voy a mostrar ahora, que son ejemplos del semestre pasado, de distintas producciones de la cruzada. Por ejemplo, aquí se sale como anónimo, en cambio en este caso tiene ya personalizado la usuaria, así que van a tener que recordar de poner de quién es cada producción. Lo mismo para los comentarios, porque salen como anónimos en algunos casos, con lo cual van a tener que acordarse de firmar quién es cada quien, pueden cambiar los colores y demás. Fíjense que acá han hecho fotografías de diseño en papel, acá han utilizado PowerPoint, han hecho distintas presentaciones, en este caso un mapa conceptual, en estos otros diagramas de flujo. Y acá han hecho las representaciones gráficas ya con imágenes y han usado PDF y PowerPoint. Una vez que estén todas las producciones y realizadas también las evoluciones, precisan calificar todas y cada una de estas producciones en estrellas. Esto es una actividad que tienen que hacer todas las personas en todas las producciones. En cambio, la actividad de hacer la retroalimentación es de una persona hacia otra. Eso está explicado justamente en la descripción de la actividad. Bien, no sé si me siguen ahora. Sigo compartiendo la misma pantalla porque les muestro las producciones Padlet que hicieron desde el trabajo práctico 1 al 4 y cómo se implementó esta consigna que les acabo de compartir. Fíjense que acá están, algunas son en papel, le han sacado fotos, estas ya son las que les mostramos en el video, eran las del primer cuatrimestre, y estas son las que ya teniendo un ejemplo, hicieron para el segundo cuatrimestre. Están todas las interacciones en este tipo de pizarras, y para el trabajo práctico 2 pasa exactamente lo mismo, las producciones fueron mejorando notablemente, todos estos sistemas de ideas y demás, ya mucho más elaboradas. En un principio encontraron estrategias y herramientas que les simplificaban. Hubo gente que siguió con el papel, hubo gente que lo hizo con Canva, o sea, cada quien tomó lo que más sencillo o más, la herramienta que más le facilitaba. Lo interesante era cómo se trataban entre ellos y entre ellas, justamente porque estaba esta consigna de hacerlo con respeto y con altura. A ver si puedo volver a la presentación. Bien, esta era lo que acabo de mostrarles. Esto es cómo nosotros después les veían justamente en
un drive compartido, les compartimos el archivo Excel, cómo iban. Acá la realización del esquema la hacíamos nosotros, como si lo habían hecho o no lo habían hecho, si lo habían hecho bien, lo habían hecho mejor, y acá cómo eran lo que habían recibido o lo que habían interactuado, la cantidad de votos que habían recibido, y en función de eso ya se hizo una ponderación al final, y esta nota era parte de la nota de las actividades prácticas. Entonces, y también en cada una de las etapas le hacíamos una retribución, una devolución con un audio en el foro, justamente para que supieran si estaban haciendo bien las cosas, o si tenían que modificar algo. En algunos casos se olvidaban los objetivos, entonces le decíamos, con un audio nada más para que escuchen nuestras voces, fíjense tal cosa, fíjense en tal otra, siempre también desde esto de la retroalimentación por escalera. Nosotros también adquiríamos la herramienta para que vean que funcionaba y que no era una cuestión de crítica destructiva, que era el mayor miedo que tenían justamente, es lo que nosotros después observamos en el diagnóstico. Por esto los diarios de campo. Fíjense en esta reflexión de una estudiante, este fue su primera producción y esta fue la última, o sea, en 4 prácticos, que es análisis de datos, porque lo que nos pasó es que no pudimos ir al laboratorio y muchas de estas cosas se tenían que imaginar. Entonces por eso recurríamos a los esquemas, porque era una forma de abstraer y ordenar las ideas de que están haciendo algo que no podían hacer o que no tenían la manualidad para hacerlo y no se podían imaginar cómo era el práctico o cómo era el equipo o de dónde salían esos datos. Entonces justamente la estrategia de hacer ese mapa de ideas o ese sistema de ideas era que pudieran comprender esos datos de dónde provenían y que pudieran hacer todo el análisis y desarrollo posterior. Entonces, y que les sirva de guía para ordenarse en los resultados, en las conclusiones, en la elaboración del informe, que era colaborativo. Entonces, estos sistemas de ideas eran individuales, pero todo el mundo leía el mismo protocolo, entonces todo el mundo estaba en la misma página. Y después tenían que, con esos resultados, que justamente eran de otro cuatrimestre, como habían usado también en otras asignaturas, como BANE y demás, que contaban que usaban los datos experimentales de otros cuatrimestres, hicimos lo mismo, o sea, un refritado de datos. Entonces, lo que sí, en estas consideraciones, que podrían ser diarias, semanales o al final, consideraban, por ejemplo, que habían mejorado, que viendo el trabajo de otros compañeros y las devoluciones que tuvieron, les fueron muy útiles para aplicarlas, también les facilitaba el trabajo, también se fijaban en la estética para que otras personas entendieran lo que estuvieran hablando. Bueno, seguramente este es otro caso. Fíjense que están muy bien armados los diagramas y los esquemas, llevan una coherencia, han usado el color, o sea, le han puesto mucho tiempo, pero porque querían ponerle tiempo. Nosotros le pedíamos una hoja de papel y una foto como básico, y después se copaban con las herramientas. Este es el último que desarrolló, este viene de izquierda hacia abajo hacia arriba, y súper esquemático el proceso, en 4 pasos tenía la idea del trabajo práctico. Lo que rescatamos es que les fueron muy útiles, que podían hacer críticas constructivas, que ayudaban a crecer y a mejorar, y que muchos tomaban estas herramientas para aplicarlas a futuro. Eso es algo que a nosotras nos llevó buenísimo, o sea, como diciendo, sirvió la herramienta no solo para nosotras, sino para que se la apropien. Después tomamos algunas otras, de estas autoevaluaciones, extraímos algunas cosas respecto de los esquemas, y en general se repetía que les resultaban de utilidad para entender y comprender el tema. Acá les dejo si quieren leer un poco qué es lo que querían, lo que nosotros recibimos como devolución. Entendían el contexto, entendían dónde estaban posicionadas o posicionados, y entendían después cómo hacer los informes. Y en cuanto a la coevaluación, que era esto que les pedíamos de hacer la retroalimentación por escalera, esta cuestión de primero decir, observar, después de decir, sugerir, valorar y demás, les fue muy difícil al principio, porque no se habían encontrado nunca con una estrategia similar, les fue muy difícil poder comentarlo, porque tenían este miedo de que los demás lo tomaran mal, o se ofendan, o lo que fuera, hasta que realmente se apropiaron de la herramienta, y ya no saben las discusiones hermosas que se armaban en los foros,
porque no tenían miedo de comentar, o sea que a partir de ahí las discusiones en los foros se transformaron. O sea, ya había participación, eso es algo que rescatamos a posterior. Sobre todo esto de tener vergüenza, de que nadie se lo tome a mal. Pero bueno, el hecho de ver otras perspectivas también les ayudó, y esta es la última con la que les dejo, que fue una de las chicas que realmente en estas tres frases, en estas tres párrafos, sintetiza todo el trabajo del cuatrimestre en esta percepción y esta reflexión que escribió en su autoevaluación. Y que en realidad fue una devolución hacia nosotros y en cierto estilo un mimo de que estábamos haciendo las cosas bien. Así que bueno, agradezco el espacio, y bueno, quedamos si quieren después preguntas al final, o el mail, o me preguntan cómo pude hacer todo esto, no lo sé, pero lo sacamos adelante, y acá estamos. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, todo, Laura. Qué lindo. Que no me acuerdo cómo dejar de compartir ahora. Ya dejaste de compartir. Ya te dejé de compartir. Sí. Sí, porque ya no lo encuentro. Gracias, Está Lau. bien. No, Gracias. Estuvo súper interesante, y me parece que resumí un poco cuando nos interpelábamos sobre la evaluación, porque el trabajo al principio vieron que eran unos matetes que armaban gigantes, y después cómo pudieron ir abstrayendo, y creo que eso es conceptualizar. Y cómo tenemos que abrir la cabeza a los docentes, ¿no? Entender que eso es evaluar, ¿no? O sea, el aprendizaje, eso va todo unido. No que de eso después le tomamos otra cosa completamente diferente en otra metodología que no tiene nada que ver y les va mal. Y sí, claramente va a pasar. Así que bueno, celebro, me encantó. Gracias, Laura.